cómo se jodió Venezuela. Pero después dije, me da pena con el doctor Carlos Holmes, entonces vamos a llamar esta presentación La Venezuela Humanista, y está así entre comillas. ¿Cómo empieza la historia que quiero compartir con ustedes? Érase una vez un país con muchísima prosperidad en los recursos naturales, con grandes reservas de petróleo y que había tenido muchas bonanzas, la última en los años 70, que le permitió al Estado tener la capacidad de gastar y gastar, hacer inversiones agroindustriales, en infraestructura, en desarrollo cultural, en el sistema de becas, y generó un amplio sentido de prosperidad en toda la sociedad. ¿Qué ocurrió? Que la bonanza, como suele ocurrir, las bonanzas se van extinguiendo. Y hacia finales de los años 70, comienzos de los años 80, empezó el fin de la bonanza. Y ese fin de la bonanza empezó a traer las siguientes consecuencias. La primera, que había una gran sociedad acostumbrada a que los recursos llegaban fácil y los recursos empezaron a escasear, pero no se quisieron recortar los gastos y entonces lo que vino era la constante de estar subiendo impuestos periódicamente y llegó un punto donde no se podía absolutamente más. Y los años 90 encuentran al país primero con una espiral de gasto público que ya estaba estancando el crecimiento de la economía venezolana. Y eso obviamente empezó a generar rechazo de algunos sectores políticos que querían que la bonanza se mantuviera, y adicionalmente nos habíamos encontrado con que ese país tenía un creciente problema de corrupción política. No solamente el problema económico, no solamente el desborde del gasto público, sino que además la corrupción política había escalado a un punto donde había un rechazo ciudadano creciente todos los días. Esa corrupción vino acompañada también de un momento donde la caída de los precios del petróleo fue aún más pronunciada. Y esa caída de los precios del petróleo llegó a tener el precio más bajo en 30 años para ese país. Entonces, la crisis institucional, la sensación de desazón económica y la caída de los precios del petróleo llevó a que el descontento generalizado diera un estallido con el Caracazo y después con el crecimiento de respuestas ciudadanas y sindicales muy duras frente a los gobiernos que tenían que introducir las reformas económicas en los años 90. Ustedes recordarán que ahí hubo el intento del golpe de Estado en 1992, después la caída del gobierno de Carlos Andrés Pérez, la llegada de Ramón del J. Velázquez y después la elección de Rafael Caldera. Caldera, quien llega a la presidencia, amnistía al comandante golpista con la idea de quizás hacerle también un daño a su predecesor, su eterno rival político, y con la idea de minimizar cualquier tipo de crítica de no haber reconocido que quienes intentaron el golpe realmente tenían, según juicio de ellos, una legítima aspiración porque el país estaba sumido en la crisis. Y eso me lleva a la segunda parte de esta historia, y es cuando de pronto aparecen las ovejitas que en realidad son lobos. Y esas ovejitas son muy peligrosas porque llegaron a la política con un mensaje muy tierno, muy tierno. Ellos hablaban de los nuevos sectores de la economía, de la importancia del emprendimiento, de la innovación, de la transformación tecnológica, de la protección de los ecosistemas, y realmente lo que se estaba incubando ahí era un mal donde se querían instaurar una serie de células ciudadanas que activaban la protesta social, principalmente basado en la lucha de clases. Y el discurso era tan profundamente articulado y tan bien detallado que inclusive llegó a convencer a muchísimos empresarios en medio de toda la desazón con la clase política
y me gustaría compartir con ustedes un ejemplo. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. No, yo no soy socialista. No, yo no soy socialista. No, yo no soy socialista. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista, humanista, humanista. Entonces, como se pueden dar cuenta, esos lobos disfrazados de oveja les encanta y les fascina hablar del tema humano, humano. Soy humanista. Aquí se trata de la sociedad humana y hablan de los nuevos sectores y ustedes se dan cuenta que el discurso está finamente elaborado. Claro, un discurso que aprovecha una crisis política, unas circunstancias de corrupción, que aprovecha adicionalmente unas circunstancias de dificultad económica y entonces construye el mensaje integrador, el mensaje del Redentor, el adanismo, es decir, además con ellos se refunda la República. Así es que empieza ese fenómeno y entonces aquí viene la otra parte de la historia. Entonces ya sabemos que érase una vez un lindo país, ya sabemos que apareció el lobo feroz disfrazado de oveja y ahora, ¿por qué tienes los dientes tan grandes, abuelita? Y esa parte es interesante porque cuando llegan al poder se encuentran después con el extraordinario de Navidad y es que los precios del petróleo empiezan a crecer y entonces está la sensación de riqueza, la capacidad de tener recursos y recursos para empezar a legitimar el discurso. Y entonces ya lo que antes era la ovejita empieza con el dinero a convertirse en un lobo y entonces el lobo, con la capacidad de gasto que tiene, empieza a hacer la confusión. ¿Cuál es la confusión? Primero, la ruptura institucional. Les encanta activar constituyentes desde el primer día que llegan para, por la vía de la constituyente, empezar a modificar la distribución del poder, capturar el poder público y arrogarse facultades en la institucionalidad presidencial. Y es por eso que en los primeros años de gobierno, el chavismo saca 48 leyes habilitantes que venían además validadas por la decisión de la constituyente, donde ellos después buscan sus mayorías, y esas leyes habilitantes es donde empieza el principio de la transición de lo que yo llamo la dictocracia a la dictadura. Y les encanta el discurso de tierras, que hay que quitar las tierras a los unos, que hay que distribuir la tierra, y finalmente lo que acabaron haciendo fue, por esa vía de la confusión, fragmentando los gremios de la producción, donde había algún gremio que pudiera oponer resistencia, lo fragmentaban la institucionalidad, creaban 2 y 3 gremios, y con las leyes habilitantes, más los gremios fragmentados y los que ellos iban cooptando con el dinero del Estado, por esa vía empezaban a tomar cada vez más poder. Cosas adicionales, el control económico, el Estado papá. El Estado papá que todo lo regula y entonces viene el control de precios, viene el control de cambios, viene además la interferencia en el desarrollo productivo de los sectores, viene el cambio total en PDVSA. PDVSA tiene prácticamente el retiro de cerca de 23.000 funcionarios y empiezan a enquistar estratégicamente en el poder económico de la principal empresa de la nación células políticas al servicio del régimen. Esa torre de Babel
obviamente como había tanto dinero, empieza a habilitar adicionalmente al gobierno para ofrecer prebendas en todos los lugares del país y empiezan a hablar, por supuesto, de una agenda social que se llamaban las misiones, y en esas misiones lo que empiezan es a entregar el subsidio del Estado y a convertir a la sociedad dependiente en la dádiva estatal, pero al mismo tiempo con una campaña de ideologización que va desde el colegio hasta las universidades y estratégicamente ubicando en puntos estratégicos de la formación estudiantil en el país a quienes eran promotores de la ideología de gobierno. Curiosamente, y esto es bien interesante, en todo este proceso que ya hay plata, control del poder, limitación de la actividad económica, viene lo que yo llamo la secuencia de la dictocracia a la dictadura, que empieza aquí, el populismo, el gobierno para el pueblo. Después viene la mutación, que es el totalitarismo, donde ya empieza a decir, bueno, esto es para nosotros, y ya la última fase es la fase del que se meta conmigo, que se atenga. Pero lo curioso de todo esto, para que ustedes lo entiendan, es que se hizo tan dependiente del país en el gasto petrolero por todas las dádivas que daba el gobierno, que aunque el petróleo llegó a alcanzar el precio más alto de la historia para poder hacer viable el presupuesto de Venezuela, se necesitaba prácticamente un precio del barril de más de $200. Estaban gastando muchísimo más que inclusive la capacidad de generar ingreso que tenía el gobierno. Y todo parecía normal, uno podría decirlo, porque claro, ya habían adquirido tanto control y empezaron a carcomer los medios de comunicación lentamente. La intimidación de los dueños, la intimidación de los directores, después la intimidación de la prensa escrita y después empieza el Estado a comprar, el exprópiese. Y aparte del exprópiese, el Estado empieza a los que estaban medio blanditos, decirles me hacen el favor y me entregan por las buenas sus medios que se los vamos a comprar a determinado precio. Algunos lo hicieron y otros fueron expropiados. Se expropiaron más de 624 empresas en esa transición de la dictocracia a la dictadura. Se acabó por completo el impulso del sector agroindustrial, porque todo fue capturado por el Estado. Se acabó por completo la expansión estratégica que tenía el sector de telecomunicaciones, porque todo lo absorbió el Estado. Y así el drama se fue volviendo cada vez peor. Y eso me lleva a esta siguiente reflexión. Ya le preguntamos a la abuelita por qué tenía los dientes tan grandes y ahora viene la respuesta: para comerte mejor. La transición de la dictocracia a la dictadura es brutal, brutal, porque capturan la asamblea, capturan el poder judicial, convierten el poder electoral en un poder al servicio del gobernante, limitaron por completo la prensa, el aparato privado totalmente intimidado, y por esa vía es que ya empiezan a arreciar y empiezan las detenciones, los presos políticos, los abusos de los derechos humanos, y todo esto en las narices de un continente, en las narices de América Latina. Esto, por ejemplo, a mí me parece que es una imagen que lo cuenta todo. Después ya empezaron las cadenas a cualquier brote de oposición. Inhabilitar a los opositores, utilizar el Poder Judicial como mecanismo de represión, inventarse pruebas, prácticamente exiliar a muchos de los que representaban una amenaza mediática o comprarlos, el resquebrajamiento total de la economía, y ese resquebrajamiento empieza inclusive desde la época de la bonanza, porque como ya era tan inviable fiscalmente, cualquier circunstancia económica adversa podía hacer que el país entrara en una quiebra, y eso ocurrió. Los últimos años de Hugo Chávez, del 2010 al momento de su muerte, es empezar a ver la caída lenta de la economía venezolana y la quiebra del país, que se acentúa después de la muerte de Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro. Y lo que antes era esa gran revolución humana empieza a mostrar una realidad trágica. Y esta gráfica para mí es monumental. Venezuela volvió
en el año 2014, 2015, 2016, 2017 al ingreso per cápita que tenía Venezuela en 1953. Destruyeron toda la capacidad económica del país, destruyeron todo el desarrollo de los mercados. Y aún así, las finanzas públicas que estaban ya prácticamente en la inopia llevaron a que el país tuviera una inflación de más del 200%. Las malas decisiones económicas, la arbitrariedad y la dependencia en el petróleo llevaron a esto. Pero esta gráfica es todavía más trágica aún, y esa es la Venezuela de hoy. ¿Cuántos días, y esto es comparado con un país como Colombia, cuántas horas nos tomaría a nosotros de trabajo poder comprar un pollo, no de cocorico, pollo, un huevo y una libra de queso? Aquí pueden ver la situación de penuria que vive hoy el pueblo venezolano, la pérdida de poder adquisitivo, la pauperización, la represión y el deterioro. Viene, por supuesto, la protesta social, ciudadana, generalizada, y viene el dolor para todo un continente. Pero no solamente eso, todo el proceso del deterioro de Venezuela en las narices del continente trae otros ingredientes al lado. Una Venezuela que empieza a utilizar malos recursos para financiar espacios políticos en otros países, movimientos áulicos, como dirían los peruanos, ayayeros del régimen, y empieza adicionalmente a ocurrir algo con respecto a Colombia. El apoyo a los grupos armados ilegales en Colombia con ese dinero y otorgarle santuario en su momento a las FARC y hoy como sigue ocurriendo con el ELN. El permitir que dentro de la estructura de gobierno se consolide un cartel que es el cartel de los soles, donde toda la cúpula del poder venezolano participa del negocio del narcotráfico y utiliza corredores fronterizos en Colombia para nutrirse y enriquecerse. Y ya cuando el continente se da cuenta es demasiado tarde. Ya ni siquiera la protesta social de los últimos años es capaz de detener esto, y aunque haya expresiones electorales que hayan tenido victorias frente al régimen, como ocurrió en el 2007 y recientemente con la elección de la nueva asamblea, la capacidad de represión institucional y cercenamiento es tal que logró aniquilar esas expresiones libres. La conclusión, el éxodo masivo. Más de 1 millón de venezolanos están en territorio colombiano. Se calcula que cerca de otro millón está en otros países del mundo. Un éxodo que no se había visto en ningún país de América Latina en la historia reciente del continente. Y vienen las reflexiones que yo quiero dejarles a ustedes ante toda esta situación. ¿Cuáles son? Sí, el futuro es de todos. Colombia tiene que ser parte de la solución de lo que ocurre en Venezuela, y lo que ocurre en Venezuela va a tener repercusiones en Colombia. Las negativas que está teniendo y las positivas que tenemos que construir. ¿Cuáles son las negativas? Y hablemoslo con claridad. Colombia perdió el mercado venezolano por cuenta de ese deterioro. La perdió por completo. Un mercado que alcanzó a cerca de 6.700 millones de dólares en el año 2008. 6.700 millones de dólares que hoy no tenemos. Hoy inclusive el comercio bilateral puede estar por debajo de los 400 millones de dólares. Esa migración masiva está empezando a generar estrés en la provisión de servicios sociales, en materia de salud, en materia de educación, en materia laboral. Y mantuvimos además el silencio cómplice, primero participando en UNASUR, que es una institución creada con los dineros del petróleo chavista, para tener además influencia en los países con los que ellos tenían financiamiento directo y que eso legitimara la acción del régimen. Colombia estuvo allí, claro, primero por tratar de facilitar un canal multilateral, pero lo cierto es que UNASUR ha sido el más grande cómplice de ese régimen. Esa migración masiva, que ya les decía a ustedes las implicaciones que tiene,
Y adicionalmente, la connivencia con los grupos armados ilegales también repercute muchísimo en la realidad colombiana, y la represión que estamos viendo de opositores también está repercutiendo en nuestro país. El número de solicitudes de asilo, la fragilidad que nosotros tenemos además en la relación bilateral, porque entonces cualquier cosa es utilizada por ellos para generar una tormenta, el debilitamiento de las comisiones binacionales de frontera, y lo que yo llamo la actitud más cínica, y es saber que Venezuela está sufriendo esta tragedia y por mantener la apariencia diplomática no denunciamos a tiempo todo lo que estaba ocurriendo, lo cual hace que el gobierno colombiano sea corresponsable de esta bomba de tiempo. Es inaudito que nos hayamos demorado tantos años en llamar las cosas por su nombre, y lo triste es que aún hoy no las estamos llamando por su nombre. Yo he usado este ejemplo. Si cualquiera de nosotros viviera en el apartamento 202 y el vecino del 201 todas las noches golpea a su esposa y a sus hijos, y el llanto y el clamor se siente puerta a puerta, ¿qué hacemos? ¿Hacemos caso omiso y salimos al otro día a saludar al vecino cortésmente, o hay un deber moral de denunciar? Ese deber moral, que lo debió haber ejercido el presidente de Colombia y no se ejerció, puedo decirles a ustedes que el año pasado lo ejercí como legislador, consiguiendo 76 firmas de senadores de Colombia, 50 congresistas de Chile, para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y solicitar la apertura de una observancia preliminar en ese país. Se logró, pero lo más importante es lograr la investigación directa al dictador. Y basta con que un solo jefe de Estado de un país miembro del Estatuto de Roma lo pida para que de oficio se abra esa investigación y pueda haber una gran presión internacional que permita la salida de la dictadura y que haya un tránsito a la democracia. Tránsito que demanda de parte nuestra mucha coherencia. Colombia se tiene que retirar de UNASUR. Lo planteé el año pasado como senador de la República y lo reitero esta vez en este foro. Colombia no puede seguir en UNASUR. UNASUR ha sido el cómplice de esa destrucción, y yo respaldo las voces de presidentes como el presidente Piñera y el presidente Macri, que han planteado en los últimos días ese retiro. No podemos seguir validando esa dictadura. Y estoy además proponiendo que para estrechar los lazos con los ciudadanos venezolanos en estas circunstancias de afugias, necesitamos un fondo de atención humanitaria en la zona de frontera. Un fondo humanitario que se puede financiar con los recursos que iban a comprometer para entregarle a Naciones Unidas en la supervisión del acuerdo con las FARC, que se pueden destinar en este momento para hacer esa atención. Estoy además convencido que hay que buscar una solución multilateral con otros países para que Colombia no sea el único país que absorbe todo el flujo migratorio, sino que podamos también buscar el estatus de protección temporal con otros países, entregando los permisos de trabajo. Y hay que hacer una normalización migratoria donde con permisos de trabajo se garantice que emplear a un ciudadano que viene de Venezuela no puede ser en inferiores condiciones a la de un trabajador colombiano, para que no se genere el incentivo perverso de desplazar un puesto de trabajo colombiano por el de un migrante. Y es además necesario, y voy a decirlo, hay que buscar, para el caso de los profesionales, un sistema de homologación de títulos rápidos también en el país, y permitir también que los que quieren invertir en el país tengan sus visas de inversionista y puedan invertir en Colombia y generar empleo en nuestro país. 6 soluciones urgentes para estrechar esos lazos. Hay quienes preguntan, y bueno, ¿y a usted no le parece que eso pues cuesta mucho y tiene dificultades? Yo creo en una cosa: si nosotros somos solidarios en este momento, si nosotros ayudamos a esa transición, si nosotros participamos activamente en ayudarle al hermano venezolano, así como ellos lo hicieron con Colombia durante varias décadas, el día que termine la dictadura y empiece el tránsito a la democracia, Colombia va a tener un provecho por los lazos que se crearon. Y Colombia además va a reconstruir rápidamente ese mercado, y Colombia le va a dar oportunidades a muchos de nuestros nacionales para ir a participar en esa reconstrucción.
Yo estoy seguro que después de una transición a la democracia, con los escenarios aún más conservadores que se puedan hacer en materia de precios del petróleo, con un plan de choque y de reactivación económica, con unos créditos multilaterales de más de 20.000 millones de dólares, esos recursos se pueden pagar en 10 años recuperando la producción petrolera en ese país, por lo menos para empezar también a diversificar esa economía y generar nuevos puestos de trabajo. Y además, observando la transición que se tiene que hacer en el régimen cambiario y en el régimen de precios y en el régimen crediticio. Pero esa reconstrucción de Venezuela nos sirve a nosotros. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Porque los cuentos siempre traen moraleja. Hay que buscar que Venezuela recupere esa alegría, que recupere el sentido de sociedad, y yo creo que a nosotros nos toca aprender la lección, porque la historia se puede repetir. Lo peor que le puede pasar a un país es caer en la arrogancia de creer que los errores de otros no se cometen acá. En Venezuela siempre la clase dirigente creyó que ese discurso de la ovejita, que en realidad era un lobo, jamás llegaría al poder. Y es ese discurso del ilusionismo, de la sonoridad, de la emoción, de tratar de tocar la fibra sentimental del votante y utilizar además los sentimientos de rechazo propios de una clase política que ha venido cometiendo errores y una economía que no ha resuelto las cosas. Ese modelo puede llegar a nuestro país. Por eso me preocupa tanto la coincidencia de muchos discursos que nosotros vemos con lo que ustedes acaban de ver. Ese era el discurso. Y la alternativa está en que un país como el nuestro puede prevenir caer en esa tragedia con la argumentación lógica de un modelo de futuro donde prime primero la legalidad, donde se respete la ley, donde se le diga al criminal el que la hace la paga, donde se enfrente la corrupción sin vacilaciones, donde tengamos un modelo de emprendimiento, porque la razón por la cual ese drama ocurrió es por el rechazo al emprendimiento, la estigmatización de la empresa, la censura vituperante del que quiere desarrollar un negocio, el poder inquisidor, el dedo del gobernante que dice qué se hace y qué no se hace, que es propio del adanismo, de los que se consideran los refundadores de la República. Un país necesita emprendimiento para contener ese discurso malsano, y el emprendimiento es la única forma que van a surgir micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con la posibilidad de formalizar empleo, expandir la clase media y reducir la pobreza. Y esa combinación de legalidad y emprendimiento debe llevar a la equidad. Porque el problema que tuvo ese régimen en Venezuela es que ellos creen que la riqueza se decreta, que el desarrollo se decreta, que el crecimiento económico se decreta. No, se construye. Yo quiero ser presidente de Colombia porque quiero que aquí se construya y no se decrete. Porque aquí se le den garantías a todos los colombianos de poder prosperar. Y que ese discurso ilusorio, que empieza siempre en tono menor y que cuando llega al poder va adquiriendo cada vez mayor tonalidad opresora, estigmatizadora y además divisora de la sociedad, jamás sea una alternativa en este país. Esa moraleja de lo que Venezuela ha vivido me lleva a mí a decirles a ustedes hoy que no podemos dejar que en nuestro país quienes han sido los promotores de ese régimen pretendan gobernar a Colombia. Muchísimas gracias.